Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir en este programa desde Francia, en algún lugar de Francia, a una invitada muy especial. Ella es técnico superior universitario en turismo. Ella es Ana Belén Díaz Cadena, becaria Mexprotec, que como bien dije está en Francia. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. ¿En qué lugar de Francia te encuentras? Estoy en la ciudad de Le Havre, es una ciudad puertoaria que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2005. Oye, qué padre. ¿Y qué experiencias has tenido al disfrutar, al estudiar durante este año allá en Francia como becaria Mexprotec? Bueno, para comenzar con el lado académico, en un principio nosotros llegamos, porque llegué con otros 7 compañeros de distintas formaciones y de distintas partes de México. Llegué yo junto con otros 2 compañeros también de la UTETAP. Llegamos un poco aprensivos porque la mayor barrera era el idioma. Podíamos hablar, podíamos entender un poco, pero existía esa barrera que nosotros mismos poníamos y que puedo decir que nos costó un poco dejar de lado. Era más una sugestión propia, porque si le preguntábamos a los franceses, ellos nos decían que hablábamos muy bien, que nos entendían casi perfectamente, pero para nosotros era muy raro, nos escuchábamos y era como, no, le estás diciendo esto mal, o esto no va así, o qué fue lo que dijo. Pero desde un principio, yo al menos tuve la fortuna de que en la licencia profesional en la que estuve estudiando, los maestros eran muy, ¿cómo puedo decir? Eran muy cercanos, pudiera decir, siempre se preocupaban por nosotros porque estudiábamos integrados. Nos preguntaban constantemente si estábamos entendiendo lo que nos decían también si necesitan que repitamos, lo podemos hacer, si estoy hablando muy rápido, dime y voy más lento. Entonces, por esa parte era más llevadero porque la presión que teníamos era puesta por nosotros mismos, porque sí había diferencias en el contenido que se ve en México al que se ve en Francia. Pero los maestros, no teníamos la presión de los maestros que fueran hostiles con nosotros, eran más, nos dieron la bienvenida siempre nos destacaban. Cuando llegaba uno al maestro era como, y tenemos 3 estudiantes mexicanos, perdón, 4 estudiantes mexicanos entre nosotros. Entonces, por la parte de los maestros, nada, ningún detalle. Con nuestros compañeros, en un principio sí existía esa aprensión entre nosotros, y luego los franceses que no son muy expresivos. Yo creo que también ayudó mucho el hecho de que al menos yo estaba en turismo, y en turismo en Francia el servicio al cliente es muy bueno, es de los mejores del mundo. Entonces, poco a poco fuimos hablando más con nuestros compañeros y bueno, yo al menos puedo decir que hice grandes amigos. Todavía me despedí de algunas amigas la semana pasada y esta semana, porque ya estamos cerrando todas nuestras actividades escolares. Y eso me da mucho gusto. Nunca nos menospreciaron,
por no saber hablar bien el idioma. Y también lo mismo de la misma frase de siempre, si estoy hablando muy rápido, dime, si no entiendes, dime y lo repito. Por esa parte sí existía las ganas de relacionarse con nosotros y es algo de lo que estoy muy agradecida porque de otra manera la experiencia pudo haber sido muy diferente a lo que fue. Dentro de toda esa parte social, siempre tuviste el apoyo, ¿no? ¿Qué sucedió en la parte académica? ¿Qué materia fue la que más trabajo te dio? ¿Qué viste académicamente? ¿Hay diferencias en el trabajo que se lleva acá en México con lo que ustedes trabajaron allá en Francia? Bueno, algo muy curioso era que las materias que se nos hacían difíciles a nosotros, también se les hacían difíciles a los franceses. Era más una cuestión de la materia que de nosotros como extranjeros el no entender lo que estaba pasando. Sí, en algunos aspectos es muy diferente. Yo llevé, por ejemplo, una materia en la que nos enseñaban la estructura jerárquica del turismo en Francia, los organismos que gestionan todo esto y cómo se va desglosando todo. Entonces, en esa parte, nosotros como mexicanos no lo vemos en México. Nosotros nos enfocamos en la estructura de México y por su parte Francia tiene muchísimos organismos dedicados y eran temas que nos llevaban clases de hasta 4 horas o incluso más en un día a ver la misma materia, los mismos contenidos, con el mismo maestro. Había veces hasta que los propios franceses decían que ya estaban cansados y para nosotros tener el desgaste mental de estar escuchando toda esta información, sí era duro por momentos, pero también existía como que ese apoyo de que a los franceses igual les costaba un poco, entonces no nos sentíamos aislados por esa parte. Por el resto de materias hay algunas de hecho que se relacionan, o bueno, que al menos yo podía relacionar con el TCU en turismo que se imparte en la UT. Por ejemplo, llevamos una materia relacionada al turismo de negocios en el plan académico de la UTETAF. Y acá en Francia, en mi licencia, llevamos una materia que daba exactamente lo mismo, turismo de negocios. Entonces, ahí se podía ver el modelo educativo, cómo se podía vincular y a la vez en otras materias era totalmente distinto porque aplicaban a las leyes de Francia, por ejemplo, contabilidad. Aplicábamos leyes francesas, europeas, nada que ver con América y México. Entonces, hay una balanza ahí. Oye, qué padre. Y bueno, aprendiste la diferencia, ¿no? Entre un continente y otro continente, entre un país y otro país. Y manejabas, pues aquí manejamos pesos, en un momento dado se pueden manejar dólares, y pues allá manejabas francos y manejabas euros, ¿no? Sí, euros, nada más euros. Nada más euros, el franco ya no. No, nada más manejaba euros. Oye, hace poco tuviste un webinar internacional. ¿Por qué ese webinar internacional? ¿De dónde nació la idea de que Ana Belén Díaz Cadena dijera, yo me voy a poner a organizar este webinar internacional? Voy a unir dos países en torno a la promoción sustentable de destinos turísticos de negocios. Bueno, aquí hay un pequeño plot twist porque hace unos momentos mencionaba la materia de turismo de negocios y es precisamente esa materia era impartida por Cécile Delaunay,
quien fue también una de las exponentes en el webinar que tuvimos. Ella era mi maestra y también fue mi jefa durante mi estadía. Yo la conozco durante clases. Un día ella llega y nos dice, en la oficina de turismo de LUAF estamos dando una plaza para que alguien dé sus estadías. Yo dije, ¿por qué no? Envié mi candidatura, tuve mi entrevista, fui aceptada y comencé mi estadía en Le Havre Etretat Normandie Tourisme, que es el nombre oficial de la oficina de turismo en Francia. Yo le encontré que una oficina de turismo podría ser el equivalente a la Secretaría de Turismo en México. Entonces, a partir de esta idea fue que fui hilando un poco y dándome cuenta de en qué puntos se relacionan y en qué puntos quizá no. Por ejemplo, la jerarquía, los departamentos, que tenemos una oficina de convenciones en Tabasco, que existe acá también una oficina de congresos y convenciones, que es el área donde yo estaba. Que las áreas no se mezclan. Yo estaba con Cecil, que es la directora de la oficina de congresos, y si bien podía apoyar en otras áreas, no era donde yo debía estar en principio. Entonces, a lo largo de la estadía, yo debo entregar un trabajo final, un reporte, y también debo hacer una presentación que puede ser del mismo tema o la misma problemática que abordo en mi reporte, o puede ser alguna otra. Desde un principio quería que el hecho de que yo fuese mexicana extranjera estuviera presente en mi trabajo. Creo que tomando en cuenta que Mexprotec es una beca de movilidad en la que Francia nos da los conocimientos, nos brinda las herramientas, me parecía, bueno, siempre me pareció lógico la idea de que nosotros también debemos, si nos es posible, aportar algo a la ciudad que nos recibe, al organismo, a la empresa que nos recibe. Creo yo que ese es uno de los objetivos de Mexprotec, este intercambio de conocimientos, de culturas. A partir de ello, llega el momento en el que tengo que ir pensando en cuál es la problemática que quiero abordar en mi trabajo. Y me dije nuevamente, ¿por qué no? Se me ocurrió crear un vínculo entre Tabasco y Le Havre. Y en un principio no tenía idea de cómo hacerlo. De hecho, no sabía cómo encontrar un vínculo en primer lugar, no solamente tomar los dos destinos y decir, muy bien, hay que juntarlos. Pero afortunadamente en la oficina de turismo siempre desde un principio me hicieron saber que cualquier idea, cualquier opinión que yo tuviera, podía expresarla y que iba a ser escuchada, que no me cohibiera, que no pensase que por ser extranjera mis opiniones valían menos o no eran lo suficientemente, no tenían el suficiente peso. Así que durante una de mis reuniones con mi asesora de la universidad de aquí de Francia y Cecil, les planteé la idea de hacer un evento en el cual pudiéramos crear este vínculo entre las dos ciudades, de poder presentar a Tabasco, introducir a Tabasco a Le Havre e introducir a Le Havre a Tabasco. Debo decir que antes de poder hacer esto, me quería asegurar de que fuera posible tener exponentes mexicanos. Entonces, contacté primero que nada a la maestra Fabiola Lizama Pérez,
como ella es mi tutora mexicana por parte del programa, le envié un correo larguísimo con todas mis ideas, le metí información de la oficina de turismo, los puestos, para que un poco el contexto, para que entendiera lo que estaba tratando de idear. Y fue a partir de ahí que ella me dijo que le gustaba la idea, que creía que podía ser posible. También se lo comenté al doctor Ramón. Y bueno, una vez que tenía el sí de México, dije, venga, voy a proponerlo y hice un plan, se lo presenté a Cecil y ella me dijo, puede ser interesante, vamos a hacerlo. Es a partir de ahí que empieza toda esta gestión, que empezamos, debo decir que empezamos un poco con el tiempo encima, pero afortunadamente logramos organizar este evento que fuera del agrado pues, me imagino yo que de todos, porque no he recibido un feedback negativo por el momento, pero fue sobre todo el hecho de que no quería simplemente hacer un trabajo en el que resolviera una problemática al azar de la empresa. Quería verdaderamente aportar algo, aportar algo en beneficio de la oficina, pero también en beneficio de Tabasco. De hecho, yo tenía preparado, si me decían que no les interesaba la propuesta del webinar, tenía preparado pues hacer un trabajo resolviendo alguna problemática al azar, pero Cecil desde un inicio me dio la libertad creativa y es algo que hasta el día de hoy agradezco. Tuve consejos también del director del departamento, que yo estaba en la oficina de congresos, que es un área que está dentro del departamento receptivo. Entonces, mi otro jefe, el director del departamento, también me ayudó, me dio consejos. Él también fue maestro en la universidad, así que entre todos pudimos aportar ideas y es así como se concibe este webinar internacional. Oye, Anita, este webinar internacional, ¿qué conferencias y quiénes estuvieron participando? Por parte de México tuvimos a 2 exponentes. El primero en representación del secretario del Turismo, el licenciado Rodrigo, que nos estuvo haciendo una presentación acerca de Tabasco como destinación memorable. Una presentación demasiado rica en información, desde la localización de Tabasco, pasando por las rutas turísticas que tenemos en el estado, la promoción, el turismo de negocios, que era el tema estrella del webinar al estar yo en la oficina de congresos de aquí de Francia. Una presentación que dejó impresionada a Cecil, debo decir, me lo estuvo comentando ya fuera de la videollamada. Por parte también de México tuvimos a la doctora Fabiola Lizama Pérez, también hizo de ponente durante la videoconferencia con los resultados de una investigación en el estado de Tabasco y presentando un plan de acción que también estuvo siendo presentado en francés por la doctora Perla, la maestra Perla, Rocío Rojas León, que estuvo asistiendo, hizo la traducción de la presentación de la maestra Fabiola para que Cecil pudiera comprender de mejor manera los contenidos. Y bueno, por parte de Francia tuvimos a Cécile Delaunay, la directora de la Oficina de Congresos y Convenciones de la ciudad de Le Havre, Francia, presentándonos el destino, el equipamiento que existe,
un poco acerca de cómo se organiza el turismo en Francia. Nos presentó el destino como se le presenta a los clientes, de hecho, cuando se postula a la ciudad para recibir un congreso. Y estuvimos también con una sesión de preguntas y respuestas para cada uno de los tres exponentes del día. ¿Por qué el turismo de negocios y no otro tipo de turismo en este webinar? Digo, sí comentabas que es parte de una materia, etcétera, etcétera, pero ¿hay otro tipo de turismo en LOAF o es eminentemente un turismo de negocios? Le Havre es una destinación relativamente nueva en cuanto al turismo de negocios. Están comenzando precisamente a implementar, a crear, de hecho, su centro de convenciones fue creado en 2016, no tiene mucho tiempo que fue creado, por lo tanto, a comparación de otros destinos, en Francia se podría decir que es relativamente nuevo. No obstante, Cecil lleva desde que se creó la oficina de turismo trabajando en la oficina de turismo, no como directora de la oficina, pero fue ella quien lo creó, quien creó la oficina de congresos y convenciones. Por lo tanto, ella siendo docente y a la vez siendo la creadora de esta oficina, y yo están haciendo mi estadía en ese sector, eh, para que fuera de interés también de Cecil, fue que se seleccionó el tema del turismo de negocios como la estrella, pero también se dio pie a incluir otros tipos de promociones, sobre todo porque LUAF también tiene promoción hacia grupos. De hecho, tiene folletos dedicados a los grupos para hacer visitas, un poco, podría decir, como las rutas que tenemos en Tabasco. Esa es otra similitud que podemos destacar. No es lo mismo, pero ahí hay algo. Entonces, para hacerlo completamente vinculado y para poder justificar el por qué se estaba haciendo el evento, bueno, yo para poderlo justificar ante mi tutora y mi jefa, se escogió este tema como el sujeto principal. Ana, ¿cómo te sientes después de haber logrado vincular LOAF y México, Francia y México, y haber logrado este webinar de Internacional Promoción Sustentable de Destinos Turísticos de Negocios a casi un año de hacer esta licencia profesional en Francia? Me encuentro motivada para seguir trabajando en esta vinculación, sobre todo porque con Cecil se entabló una relación que yo no me esperaba. Yo pensé que simplemente tendríamos ese vínculo de jefa y practicante en la oficina, pero afortunadamente logramos entablar esta relación en la que ella hizo una presentación, dio tiempo para estar en el evento, incluso si no habla español. Entonces, me motiva y estoy muy agradecida por tanto por la parte de Francia como a quienes estuvieron colaborando conmigo en México. Y eso me motiva a seguir trabajando en este vínculo y poder llevarlo un poco más lejos. ¿Qué sigue para ti? Es una muy buena pregunta. Todo el mundo me hace esa pregunta. Honestamente, el sector del turismo de negocios es algo que me di cuenta que me llamó muchísimo la atención. Disfruté bastante estar en la oficina y me he llevado conocimientos del área increíbles. Tuve la oportunidad de gestionar un congreso con la ayuda de Cecil. Estuve el día del congreso porque fue durante mi periodo de estadía. Entonces, toda esa experiencia, perdón, me ayudó a darme cuenta que es un sector del turismo que a mí
me nutre muchísimo, me motiva y creo que me gustaría continuar persiguiendo un camino en este sector. ¿Qué le dirías tú a todos aquellos jóvenes y los jóvenes que en un momento dado dicen no hay qué hacer, no hay turismo, no tenemos campo para que nosotros podamos trabajar aquí en México? Bueno, esto es un tema un poco, no delicado, pero sí es un tema más serio a tratar porque yo tomé una oportunidad fuera de México para poder apoyar a México. Entonces, es verdad que las oportunidades en el país son todavía débiles a comparación de los destinos más grandes, de los destinos líderes del mundo, pero si se toman estas oportunidades a ir fuera del país, no olvidando de dónde provenimos, creo que podemos lograr grandes cosas en beneficio de México, o bueno, en este caso en beneficio de nuestro estado. Incluso si no es directamente en el estado, mientras no nos olvidamos de dónde venimos, podemos hacer grandes cosas. ¿Algún mensaje, Ana, para nuestro público? No, muchas gracias, primero que nada, por escuchar lo que tuve para decir. Creo que este tipo de eventos, este tipo de oportunidades no son cosas que solamente se me ocurran a mí. Debe haber algún otro joven que también tiene ideas que pueden parecer un poco inconcebibles a primera vista, pero con un poco de esfuerzo son totalmente realizables, sobre todo a las personas que tienen el poder para realizar estas acciones, escuchar a los más jóvenes y escuchar lo que tenemos para brindar. Si a mí no se me hubiera escuchado, no se me hubiera brindado la voz en la oficina de turismo, el evento no habría sido posible. Entonces es importante saber que nuestras opiniones cuentan y que valen lo mismo, no importa si somos extranjeros, si somos jóvenes o si no estamos formalmente trabajando. Pues agradecemos mucho la participación desde Francia de la Técnico Superior Universitario en Turismo, Ana Belén Díaz Cadena. Ella es becaria Mexprotec y realizó en conjunto con la Oficina de Turismo de Francia el webinar internacional Promoción Sustentable de Destinos Turísticos de Negocios. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros, por nutrirnos con todas esas experiencias y sobre todo gracias por llevar el nombre de México en alto, el nombre de Tabasco en alto y el nombre de la Universidad Tecnológica. Gracias por esa motivación, esas ganas y ese ímpetu para seguir trabajando. Muchas felicidades, muchos éxitos y esperamos vernos pronto acá en Tabasco. Gracias a ustedes. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este día. Soy Verónica Madrigal Rivera. Este es su programa Entrevista de la Semana. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.